Con la crisis sanitaria de este año, los paradigmas de nuestra civilización han sido duramente cuestionados. Uno de ellos es el modelo económico en el cual vivimos. El neoliberalismo es un sistema económico-político cuestionado severamente desde la izquierda del espectro político y exaltado y celebrado desde la derecha. Hoy en día no podemos pasar de largo que vivimos en la mayoría de los países occidentales bajo las normas económicas del llamado modelo neoliberal. Pero, ¿qué se entiende como neoliberalismo? Durante la década de los 70 del siglo pasado, el mundo vivió dos grandes crisis económicas en 1973 y 79, conocidas como la crisis del petróleo. Esto significó que los países productores de petróleo elevaron en casi 3 veces el precio del barril del crudo, lo cual provocó crisis económica e inflación en los países industrializados de las metrópolis. El llamado estado de bienestar, construido a finales de la Segunda Guerra Mundial en los países altamente industrializados como Inglaterra y Estados Unidos, debía cambiar para poder seguir en la guerra de baja intensidad contra el campo socialista, conocida como la Guerra Fría. La implementación del neoliberalismo vino de la mano de dos gobiernos claves para la historia contemporánea del mundo. El gobierno de la Dama de Hierro, Margaret Thatcher, en Inglaterra, y del actor devenido a presidente, Ronald Reagan, en los Estados Unidos, en el periodo de 1979 a 1990. Estas dos administraciones fueron, en los hechos, las constructoras de la economía moderna. Progresivamente, las clases trabajadoras de estos países vieron mermadas y echadas para atrás grandes conquistas obreras que venían de décadas de lucha a sangre y fuego. La sanidad, el gasto social y los avances en materia laboral desde finales de la década del 70 y fuertemente en los 80s se vieron afectadas. Y aunque esto ocurría en el centro de los núcleos del capitalismo avanzado, para las periferias del imperio, como lo es Latinoamérica, la implementación de este modelo, su primer ensayo, se dio en el Chile de Augusto Pinochet desde 1973. Imponiendo este conjunto de medidas de ajuste a través de una dictadura militar. En 1970, el pueblo chileno elegiría a Salvador Allende como presidente. Allende encabezaría un gobierno popular que impulsó la nacionalización de la industria del cobre, una reforma agraria que favorecía al pueblo y con esto la disminución de la desigualdad social. Las medidas populares del presidente Allende no agradaron a las oligarquías locales, al clero y mucho menos al gobierno de los Estados Unidos, quienes en otros países de Latinoamérica ya habían impulsado golpes de Estado de corte militar con el pretexto de la defensa contra el comunismo a raíz de la victoria del movimiento 26 de julio en Cuba y la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana en 1961. El 11 de septiembre de 1973, las fuerzas militares bajo las órdenes de Augusto Pinochet tomaban por asalto el Palacio de Gobierno, bombardeando y asesinando al presidente constitucional. Con este acto se daba el golpe de Estado más violento y emblemático en América Latina. El gobierno del presidente Salvador Allende sería derrocado para dar paso a una dictadura militar de 17 largos años. En todos los países donde se impusieron las dictaduras militares, hubo miles de muertos, desaparecidos, exiliados, madres exigiendo la presentación de sus hijas e hijos con vida, precarización social y demasiados silencios forzados. Todo esto fue la moneda de cambio para imponer por órdenes del Departamento de Estado norteamericano un modelo económico devastador para los países latinoamericanos, el neoliberalismo. Concretamente, el neoliberalismo es un proyecto económico, político y cultural que a partir de una serie de agresivas políticas públicas fortalece el poder de las clases dominantes en el mundo,
El neoliberalismo es el capitalismo avanzado de nuestros días. El neoliberalismo surge como consecuencia y en respuesta a las crisis económicas del siglo XX. Frente a la crisis, economistas como el austríaco Friedrich Hayek formularon un modelo para restablecer las tasas de ganancia del capitalismo mundial. Frente a las políticas económicas de corte keynesiano por el economista inglés John Maynard Keynes, que rigieron gran parte del siglo XX, conocido como el llamado estado de bienestar, Hayek y otros economistas apostaban por regresar a políticas económicas de principios del siglo XX, las medidas neoclásicas recicladas bajo el nombre de neoliberales. Tomando como pretexto la tradición del liberalismo económico fundada por Adam Smith y apoyándose en la falsa creencia de que Smith creía ciegamente en el equilibrio automático del mercado, la llamada mano invisible, y rechazaba cualquier regulación por parte del Estado, los neoclásicos fueron concretando algunas medidas. Número 1. Disminución o nula inversión del gasto social destinado a beneficiar a las clases populares, como lo son el sistema de salud pública, el sistema de educación pública, la vivienda de interés social, entre otras. 2. Recorte al salario mínimo de los trabajadores y al mismo tiempo aumento de las jornadas laborales. 3. Eliminación de las barreras arancelarias, favoreciendo con esto el libre mercado y el intercambio comercial entre naciones, olvidando que no puede haber competencia entre economías con diferentes niveles de desarrollo, donde la economía más fuerte y desarrollada se come a la más débil o subdesarrollada. 4. Privatizaciones y desmantelamiento de empresas paraestatales, dejando la producción nacional en manos de empresas privadas y a la ley de la oferta y la demanda. 5. Endeudamiento sistemático por parte de los gobiernos ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 6. En términos culturales, el neoliberalismo promueve el consumo de mercancías, el valor de cambio sobre el valor de uso y el individualismo exacerbado a través de los medios de comunicación. El ser humano se ve a sí mismo solo frente a la competencia de los otros. Los lazos comunitarios son reemplazados por la cultura del éxito, donde lo que se premia es la capacidad de ser ganador sobre los demás. Las consecuencias de estas medidas, conocidas como reformas estructurales, fueron, entre otras, el incremento de la desigualdad social. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada día más pobres. El desmantelamiento del Estado-nación. La preponderancia de las grandes corporaciones sobre los intereses de las naciones. Países saqueados en sus recursos naturales. Abandono y aniquilamiento del campo de los países más pobres o subdesarrollados. Crecimiento de estructuras criminales a nivel mundial como el narcotráfico. Se revirtieron las conquistas sociales y populares y se acentuó el uso de las fuerzas armadas. Ideológicamente, el individualismo exacerbado o los gurús del éxito priman en todas las grandes ciudades del mundo occidental. Con la caída del muro de Berlín y del campo socialista en Europa del Este en 1991, los agoreros y propagandistas del neoliberalismo, como Francis Fukuyama, se atrevieron a decretar el llamado fin de la historia, pues argumentaban que, con la caída de la URSS y el comunismo, el único modelo que quedaba para las sociedades del mundo era el capitalismo. De este modo, en este descontrol ideológico de unos y el triunfalismo de otros, vivimos el fin del siglo XX una suerte de embriagamiento de neoliberalismo. Nada parecía afectar la hegemonía de este en el mundo. Pero acontecimientos como el de las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, el ascenso de gobiernos de izquierdas populares en América Latina desde 99, la crisis económica de las commodities en 2008 y, actualmente, la crisis sanitaria del COVID-19, han venido a reforzar los cuestionamientos hacia el modelo neoliberal y hacen repensar a los gobiernos si las recetas neoliberales son las más adecuadas para un mundo pospandemia y multipolar. Solo el tiempo lo dirá.